Hola amigos de bases de datos médicas, esta es la tercera entrega de la anatomía del corazón. El tejido especializado cardíaco del corazón es responsable del inicio y conducción del impulso cardíaco. Este consta de tres elementos principales: el nodo sinusal o de Keith-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His, y por último las ramas izquierda y derecha con el sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel subepicárdico en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Posee una función predominante en la formación del impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores en el sistema de conducción. Los tractos intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son tres: el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckenbach y el tracto posterior o de Torel. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen dos grandes elementos: el nodo auriculoventricular de Ashov-Thabara y el haz de His. El nódulo auriculoventricular de Ashov-Thabara está situado a nivel epicárdico, en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables de retardar el impulso formado en el nódulo sinusal antes de alcanzar los ventrículos. El haz de His es la continuación de la porción distal del nódulo auriculoventricular. Es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros aproximadamente de longitud y unos 4 milímetros de diámetro. Desde su origen en el nódulo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar en el cuerpo fibroso central y alcanzar el septo membranoso. Unos milímetros más allá, en la unión del septo interventricular membranoso y el septo interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el haz de His se bifurca constituyendo las ramas izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en las crestas del septo interventricular muscular a unos pocos milímetros de su inicio. La rama izquierda a su vez se subdivide en un delgado fascículo antero-superior y en un grueso fascículo póstero-inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por el lado derecho del septo interventricular, hasta alcanzar sin ramificarse la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuye por el subendocardio de ambos ventrículos. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramas principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para luego bifurcarse en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior, dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias: el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco
interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor medida de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y el del origen de la descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono, que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente al inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que se distribuye por el margen agudo del corazón y es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección craneocaudal buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, del miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales en el origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja. Se reconocen en el corazón tres grandes sistemas de drenaje venoso: el seno coronario y sus venas tributarias, las venas ventriculares anteriores derechas y las venas de Tebecio. El seno coronario se localiza en el surco auriculoventricular posterior, cerca de la cruz del corazón. En él fluye la sangre venosa procedente de la gran vena cardíaca, de la vena cardíaca media, de la pequeña vena cardíaca, de las venas posteriores del ventrículo izquierdo y de la vena oblicua izquierda o vena de Marshall. El seno coronario recorre predominantemente la sangre procedente del ventrículo izquierdo, drenándola en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. La vena interventricular anterior discurre por el surco interventricular anterior, ascendiendo paralela al trayecto de la arteria coronaria descendente anterior. Al alcanzar el surco auriculoventricular, se dirige a la izquierda y se dirige posteriormente al surco, recibiendo en este punto el nombre de gran vena cardíaca. Existen de 2 a 4 venas anteriores cardíacas que drenan el miocardio ventricular derecho anterior.